El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta ahora la figura de Ana, esta viuda que no se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Y viene esta profecía que Ana dice acerca de Jesús. Primero, reconoce que en ese niño que María lleva en brazos, en él se cumple la promesa de Dios, en él se ve satisfecha toda la esperanza de Israel. Ana, al ser una anciana, pues es signo de ese pueblo elegido por Dios de Israel, que por muchos años, por muchos siglos, ha aguardado, ha esperado ese momento de ver realizada la promesa. Y Ana por eso se acerca a José, a María y al niño, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Ahí también está entonces simplificada, manifestada la promesa de Dios. Por eso Ana de alguna manera es elegida también por Dios para que diga al pueblo, para que manifieste al pueblo que ese niño es el cumplimiento de la promesa, que ese niño es el Mesías esperado. El pueblo de Israel, por lo tanto, no puede quejarse. Inclusive nosotros mismos no podemos quejarnos de que no tenemos todos los elementos suficientes para aceptar a Dios, para vivir según Dios. Porque hay quien dice, es que yo no lo sabía, es que desconocía. Así como Ana, que era una profetisa, es decir, no una profetisa o no una profeta, a ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento, sino una profetisa en el sentido de que ayudaba a las personas que recurrían al templo para interpretar los signos de los tiempos a la luz de Dios. Y ese también es uno de nuestros deberes como cristianos, aprender a descubrir los signos de los tiempos, interpretar los signos de los tiempos. ¿Qué me está pidiendo Dios hoy? ¿Qué quiere Dios con todo esto que sucede a mi alrededor? Porque podemos tener una interpretación fatalista únicamente de la realidad. ¿Y qué significa tener una interpretación fatalista de la realidad? Bueno, pues todo es maldad, todo es pecado, todo es ruina. Es que por eso está yendo mal el mundo, porque el mundo está pecando, porque aquello. Esa es una visión fatalista del mundo,
una visión pesimista de la realidad. No. La visión beatífica, que es tener la visión de Dios, que es descubrir a Dios presente en nuestra vida, nos lleva a dar una sana interpretación del mundo, de nuestra realidad. Y al dar una sana interpretación del mundo y de la realidad, entonces podemos apegarnos a lo que Dios nos está pidiendo en el momento presente, en medio de las circunstancias que vivimos. En ese sentido, por eso todos estamos llamados a ser también profetas. Profetas, de hecho lo somos por el bautismo, profetas que sepamos interpretar nuestras realidades a la luz de Dios. Pero para saber interpretar el mundo, saber interpretar los acontecimientos de la vida a la luz de Dios, necesitamos, por lo tanto, tener una familiaridad con las cosas de Dios. O lo que nos dice la primera lectura, apartarnos del mundo. Quien lleva una vida mundana, por lo tanto, no puede interpretar, está privado de interpretar la realidad a la luz de Dios. ¿Y qué significa la mundanidad? La mundanidad es vivir bajo los criterios de este mundo y apartándonos de los criterios de Dios. Eso es importante en nuestra vida. Necesitamos adquirir este don profético para saber interpretar nuestra realidad según Dios. Y estamos llamados a hacerlo todo. Inclusive los mismos evangelios nos presentan pasajes de cómo Jesús invita a sus discípulos para que sepan interpretar los signos de los tiempos. Sepamos darle una interpretación desde la fe, en otras palabras, desde la fe a lo que está sucediendo. No es simplemente todo es desgracia, todo es maldad, el mundo se está echando a perder. No, un cristiano no puede quedarse solamente con eso, porque eso sería solamente una interpretación meramente humana. Nuestra interpretación del mundo como cristianos tiene que partir desde la fe. Desde la fe. Es que aunque el mundo vaya mal y aunque el mundo esté envuelto en tinieblas, hay una verdad detrás de todo esto. Uno, Dios no quiere el mal, sin embargo lo permite. Esta es una verdad. Y pareciera que nos olvidamos de esto, que aunque Dios no quiere el mal, lo permite. Y si Dios permite el mal en el mundo, es para un fin bueno. Es para inclusive beneficio del mismo proyecto de Dios. Esto choca de repente en nosotros. ¿Cómo es que el mal permitido por Dios va a favorecer o va a ayudar en el proyecto de Dios? Pues sí, aunque nos cueste, aunque nos choque interiormente esto, pero es así. Por lo tanto, la interpretación que nosotros demos del mundo debe partir también y debe tomar en cuenta esto. No es simplemente, el mundo está mal, en el mundo hay maldad, el mundo está en tinieblas, el mundo rechaza a Dios. Sí, eso es evidente. Pero Dios lo está permitiendo. Dios está permitiendo ser rechazado en el mundo. Dios está permitiendo que surja la injusticia, la corrupción. Sí, Dios lo está permitiendo. Pero que no nos engañemos, porque a veces ese estar permitiendo, muchos lo entienden como lo está provocando. No, lo está permitiendo. Lo está permitiendo. Y debemos de tener muy en cuenta esto.
Porque si no, entonces la interpretación que nosotros tenemos del mundo será una interpretación o una visión miope. Es decir, simplemente nos concentraremos en una parte de las situaciones del mundo y vamos a dar una interpretación, por lo tanto, falsa, no del tanto correcta de lo que sucede en el mundo. Por eso, qué importante crecer en la vida de fe. Qué importante, como lo dice hoy también el Evangelio al final, el niño Jesús iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Necesitamos de esto, crecer en fe, crecer en sabiduría para saber interpretar nuestro mundo, para saber darme cuenta qué es lo que hay detrás de todo esto. Aunque el mundo vaya mal, aunque mi vida vaya mal, Dios está permitiendo el mal. Lo está permitiendo. Así como Dios permite, según la experiencia de muchos exorcistas, Dios permite inclusive algunas posesiones diabólicas. Y es que lo permite Dios precisamente para que la fortaleza de la fe tenga más éxito, para que experimentando el mal sepamos también apreciar con mayor fuerza el bien, para que descubriendo la ausencia de bien en nuestras vidas y en el mundo, anhelemos. Es como un método muy arcaico, pero muy eficaz, que algunos papás tal vez utilizaron en algunos de nosotros o lo siguen utilizando. Lo digo desde mi experiencia. De niño uno no quería comer porque no le gustaba esa comida, pues no comas, y no te daban nada. Y mi mamá escondía todo, provocándonos pues que tuviéramos hambre. Ya cuando andábamos bien hambriados, entonces sí, ya, lo que sea, nos comemos. Ahora sí, la comida que no nos gustaba nos sabía gloria porque ya estábamos hambriados. Se provocaba un hambre para tener necesidad y anhelar inclusive aquello que aborrecíamos. Bueno, algo así pasa con el mal, con la experiencia del mal, que Dios lo permite como hambriándonos para que anhelemos y deseemos el bien que hemos despreciado, el bien que hemos dejado, el bien que no queremos. Por eso lo permite. Jamás lo permitirá para perjudicarnos, de ninguna manera, sino para provocar en nosotros el deseo, el anhelo del bien, como para caer en la cuenta de que despreciamos un bien que no quisimos. No quise ese bien, y cuánta falta me haría eso. Aquello que aparece también en la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Aquel hijo pródigo que estaba acostumbrado al buen comer, al buen beber, a la buena vida, después de acabarse toda la fortuna que su padre le dio, pues se alimentaba de la comida de los cerdos. Y piensa, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Pan de sobra. Yo antes tenía eso y más, y ahora estoy comiendo esto. Qué importante darnos cuenta de esto. Por eso no podemos maldecir, renegar de nuestra realidad ni de nuestra situación, por más mala que esté, porque Dios lo está permitiendo para algo. Dios quiere estar provocando algo en ti, algo en nosotros. Parte de esta interpretación de los signos de los tiempos es descubrir la razón
el para qué Dios está permitiendo esto. ¿De qué me he olvidado? ¿Qué he despreciado que ahora Dios con esta situación negativa me lo está haciendo saber? Saber interpretar nuestra vida a la luz de la fe según la visión de Dios. La visión beatífica no solamente tendrá lugar al final de los tiempos. ¿Qué es la visión beatífica? Pues ver a Dios. No, la visión beatífica también se vive ahora. Quien sabe descubrir a Dios en medio de las realidades temporales, está teniendo una visión beatífica. Quien sabe interpretar los signos de los tiempos a la luz de la fe, está teniendo una visión beatífica. Es esa iluminación también de la que habla San Agustín, esa iluminación que hemos recibido en primer lugar en el bautismo, esa iluminación que nos capacita para ver con verdad, para ver con claridad, esa iluminación que recibimos también en el sacramento de la confirmación para interpretar, para discernir lo que acontece, lo que sucede. Pues ojalá que nos esforcemos, queridos hermanos, para crecer nosotros también y fortalecer nuestra vida con sabiduría, así como el niño Jesús. Crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Todo esto le ayudó, le capacitó como hombre para luego desempeñar eficazmente su misión. ¿Cómo queremos nosotros desempeñar eficazmente nuestra misión? ¿Cómo queremos ser verdaderos esposos, verdaderos padres, verdaderos hijos, si no crecemos en sabiduría? Si no dejamos que la gracia de Dios nos inunde, nos abrace, si con facilidad perdemos la gracia por ir tras las cosas del mundo, por vivir en la mundanidad. ¿Cómo es que queremos tener paz en medio de tantas situaciones adversas si la despreciamos, si la abandonamos por ir tras las cosas y las esperanzas de este mundo? Pues que el Señor, queridos hermanos, hecho uno como nosotros para enseñarnos a vivir, nos ayude, fortalezca nuestra vida de fe, nos haga crecer en sabiduría para interpretar nuestra vida a la luz de Dios. ¿Qué quiere Dios de esto que permite? ¿Para qué lo permite? Tener la respuesta a esas preguntas es entonces interpretar nuestra vida, nuestro mundo, según Dios, según la fe que hemos recibido. Que el Señor nos conceda esta gracia. Que así sea.